Vamos, Jennifer primero, ¿quién más? Jeremías. Yo también puedo, licenciado. También Jocelyn. Buenas tardes, señor. Estamos con 3, faltan 2. ¿Quién más? Yo también, licenciado. Levanta la mano. Estamos con Jeremías. Nos faltan 2. ¿Quién más nos ayuda? Omega. ¿Nos ayudas también, Omega? Sí, Liz, con gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablando, ¿quién nos ayuda? Nos falta uno que nos apoye. ¿Quién más? Si no va a ser así al dedazo. Luis. No. Arno, Yo, licenciado. Blanqui. Sí, está bien. Va, pues. Entonces vamos, como no lo voy a ver porque quiero poner toda la pantalla, entonces cuando le pida por ahí, ya me apoyan, ¿eh? Me dicen que sí, ya estamos. Porque vamos a terminar de ver cosas bien valiosas, ¿eh? Vean, pues, para terminar la parte de los antecedentes históricos del derecho del trabajo, vamos a ver un último tema, las 4 grandes huelgas que cambiaron la historia del mundo. Y esto también es académicos, pero lo trajimos de una agencia de noticias. Vamos a ver un caso que se dio en Rusia, en Estados Unidos, que cambió la historia del mundo laboral, del derecho colectivo del trabajo. Cambió la historia, por ejemplo, también un acontecimiento en Rusia, otro que se dio en Brasil y el que se dio en Polonia. 1886, 1905, 1970, 1980. Vean lo importante. Estos fueron acontecimientos de las clases trabajadoras que transformaron el mundo del derecho del trabajo, especialmente el derecho colectivo del trabajo. Pero no solo eso, cambiaron también el mundo en la vida política, cambiaron el mundo en la vida económica. Fueron movimientos de la clase trabajadora que impactaron totalmente al mundo. Por eso vamos a ir viendo uno por uno. Para que nos quede grabado, le voy pidiendo favor a los que dijeron que nos iban a apoyar con la lectura. Vamos a ver la primera. La revuelta que se dio por unos trabajadores en Chicago en un parque que se llamaba Haymarket, 1986, Estados Unidos. Siempre se está discutiendo acá el bendito problema de la jornada de trabajo y, por supuesto, otros aspectos. Lo valioso de este movimiento es de que este movimiento nace precisamente con trabajadores de las fábricas de Chicago. Dice que fueron a nivel nacional en todos Estados Unidos una convocatoria de 350,000 trabajadores, pero Chicago precisamente fue el epicentro de todo. Dice que las jornadas de trabajo eran de 14 horas y querían reducirlas a 8. Esa era la petición. Entonces llegaron a una huelga y esa huelga tuvo consecuencias que cambiaron la historia. La Federación Estadounidense del Trabajo es que había convocado a esta protesta. Cambió la historia, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy conmemoramos el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Se conmemora en memoria a los mártires de Chicago, aquellos trabajadores que murieron, aquellos dirigentes sindicales que fueron ahorcados, pero al final este movimiento en Estados Unidos, en Chicago, cambió la historia del derecho del trabajo, especialmente el derecho colectivo y también la historia del mundo. Porque hasta el día de hoy sigue teniendo un impacto la celebración cuando se conmemora esto que sucedió en esta revuelta de Haymarket a los trabajadores de Chicago. Vean, dice que estaba uno de los dirigentes, está dando su discurso. Cuando habla de anarquistas, es de aquellos que hemos hablado nosotros, que son gente, pues, de una manera extremistas en cuanto a las cosas que ellos plantean, y dice que ahí
alguien pues colocó una bomba y murió un policía, y eso fue lo que provocó la muerte de muchos trabajadores. Los dirigentes sindicales fueron en procesos judiciales cuestionados, fueron ahorcados. Imagínense, fue tanta la tragedia para la clase trabajadora, todo porque alguien, un desconocido, fue el que provocó la muerte de un policía, y eso, mientras estaba en un discurso, fue lo que produjo esta revuelta que dio como consecuencia precisamente la muerte de trabajadores y otros que fueron encarcelados. En total, dice que ese día fueron 38 obreros los que murieron. Pero vean también interesante, posteriormente dicen, señores, ya cuando entrevistan a un profesor, dicen, los sindicatos fueron tan importantes en la década de los 70 y los 80, que por supuesto tenían ese auge, tenían esa fuerza, ese don de convocatoria. Luego, posteriormente, después de ya en los 90, las huelgas y los sindicatos se volvieron impopulares. Habían perdido ya la confianza. Sin embargo, hoy por hoy, los problemas son otros y los sindicatos son necesarios, especialmente en las negociaciones colectivas. Por eso, este profesor plantea la necesidad de que se organice toda la parte de la organización sindical, precisamente porque son otros problemas, pero que es necesario que la clase trabajadora esté precisamente unificada a través de sindicatos. Le voy a pedir favor a los que levantaron la mano que podamos leer esta parte para que nos quede grabado. ¿Dónde está el número? ¿Desde dónde, licenciado? Por favor. Desde el principio. Ok. Este hecho es precisamente el que se conmemora con el Día Internacional del Trabajo, el violento desenlace en 1886 de una huelga en las fábricas de Chicago, que por entonces era el segundo polo industrial de Estados Unidos. La Federación Estadounidense del Trabajo había convocado a una protesta el 1 de mayo para exigir una jornada laboral de 8 horas. La nueva ley les daba ese derecho a los empleados de oficinas federales y de obras públicas, pero no a los obreros industriales. La huelga llegó a movilizar a unos 350,000 trabajadores en todo el país, pero tuvo su epicentro en Chicago, donde los trabajadores tenían jornadas de hasta 14 horas. La tensión con las patronales llegó a su punto más álgido el 4 de mayo, cuando los gremialistas convocaron a una manifestación en el parque de Haymarket, a la que asistieron unos 20,000 obreros. Ahí ya no se ve, licenciado. Ahí estamos. Durante el discurso del anarquista Samuel Fielden, un desconocido arrojó una bomba contra la policía, un agente murió y otros 60 resultaron heridos. Cundió el pánico y las autoridades abrieron fuego contra la multitud. El incidente acabó con 38 obreros muertos, además de un centenar de lesionados. Varios dirigentes sindicales fueron ahorcados un año después, tras un cuestionado proceso judicial. A los obreros que dieron su vida durante aquella protesta se los recuerda como los mártires de Chicago, y desde entonces los sindicatos ganaron terreno en todo el mundo. Sin embargo, la influencia que llegaron a tener los gremios en las décadas de 1970 y 1980 comenzó a declinar en los 90 por influencia del neoliberalismo y la austeridad, le dice a BBC Mundo del profesor Richard Feynman y la London School of Economics. En muchos países las huelgas son impopulares y los sindicatos han perdido autoconfianza. Para Feynman, no obstante, hoy parecen más necesarios que nunca. El mundo enfrenta muchos nuevos retos en el ámbito laboral, vinculados, por ejemplo, con la inestabilidad del empleo y la esclavitud, de modo que los gremios deben revisar cómo se organizan y sus formas de protestar
para adaptarse a los tiempos que corren. A ver, qué interesante. Por supuesto, él al final dice que le dio mucho auge a los sindicatos, sin embargo, posteriormente se volvieron las huelgas impopulares y los sindicatos han perdido su autoconfianza. Este profesor dice que hoy es necesario, por supuesto. Hoy necesitan los sindicatos para la negociación colectiva, por ejemplo, la discusión de pactos colectivos en Guatemala. Solo lo pueden celebrar los sindicatos. La necesidad histórica que ahora la negociación colectiva mejore sus reivindicaciones de carácter económico colectivo, económico. Entonces, déjenme ver que alguien quiere entrar. Bueno, sus reivindicaciones de carácter económico social pues deben de lograrse a través de eso, pero necesitan organizarse. Entonces nos quedamos con los mártires de Chicago, que fue esta represión en contra de la clase trabajadora, que por cierto cambió el mundo del derecho laboral y hasta el día de hoy tiene un impacto en todas las sociedades al establecerse precisamente la celebración del 1 de mayo. Veamos qué pasó en Rusia, la semilla de la revolución. Vean, de tierras y fue también precisamente de los derechos que quería esta clase trabajadora, siempre por supuesto problemas de tipo de jornadas de trabajo fue determinante. Pero aquí fueron campesinos y obreros los que se unieron, le exigieron por ejemplo la participación, la formación de la clase trabajadora, pero discutían más que todo tierra, una jornada de 8 horas y mejores condiciones de trabajo. Estas demandas dice que aparentemente fueron atendidas, pero posteriormente no cumplieron. Y habían demandas de carácter laboral y habían de carácter político. Entre las políticas teníamos la libertad de expresión, el derecho a formar partidos políticos y un parlamento elegido por el pueblo. Eso es lo que luchaba esta clase de trabajadores. Sin embargo, fueron reprimidos. Y esto da inicio precisamente a todo lo que se conoce como la Revolución Rusa, posteriormente la Unión Soviética, que también vamos a ver qué pasa en un país comunista que cambia la historia. Pero esto cambió la historia del mundo, cambió la historia del derecho colectivo del trabajo. Esas víctimas fatales, los historiadores reconocen ese día como el hecho, como un domingo sangriento. Eso fue lo que se denominó. Veamos hoy para que nos quede grabado, por favor, quién nos apoya ahí. Rusia, la semilla de la revolución, 1905. Por favor. Rusia, la semilla de la revolución de 1905. En enero de 1905, campesinos y obreros se unieron a la clase media rusa para protestar contra la opresión del imperio del zar Nicolás II y exigir mejores condiciones laborales. En las zonas rurales se produjeron tomas de tierras y se creó el sindicato de agricultores. Las movilizaciones acabaron en violencia cuando el 22 de enero una marcha pacífica hacia el Palacio del Invierno del Zar en San Petersburgo derivó en una sangrienta confrontación con la Guardia Imperial que dejó entre decenas y centenares de muertos. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la cifra de víctimas fatales, pero sí se refieren a ese hecho como el Domingo Sangriento. A partir de ahí, cientos de miles de trabajadores
en todo el imperio entraron en huelga y crearon consejos conocidos como soviets. Reclamaban el derecho de la tierra, 8 horas de jornada laboral y mejores condiciones de trabajo. Pero a estas demandas se sumaron las políticas, libertad de expresión, derecho a formar partidos políticos y un parlamento elegido por el pueblo. Uno de los grupos más activos en aquel momento era la facción bolchevique, liderada por un tal Vladimir Lenin. Nicolás II terminó capitulando. El azar permitió establecimiento en un parlamento, pero los disolvió 2 años después, lo que sembró la semilla para la revolución de 1917, comenta Family, editor del servicio ruso de la BBC. Ahí estamos. Pues muchas gracias. Veamos la tercera. Brasil, Lula da Silva y los metalúrgicos. Década de 1970. Señores, siempre sabe el problema de que aquí lo que hicieron fue que le subieron el salario, únicamente por decirle así, a los trabajadores del Estado, pero no le subieron también a los trabajadores, a los obreros de las fábricas, y eso provocó precisamente huelgas, que lo que querían eran aumentos salariales. 2, también querían el problema que se daba de la inflación. ¿Por qué? Porque se habían hecho estudios por parte de los militares que eran los que nos gobernaban y estaban dando datos que no eran correctos. ¿Por qué? Porque el problema que siempre se tiene. El problema es una canasta básica que muchas veces nuestro salario no puede cubrir ni siquiera el carácter alimenticio que le da la ley. Entonces estos trabajadores se organizaron, eran precisamente metalúrgicos, se enfrentaron a las Fuerzas Armadas y al final el gobierno militar tuvo que ceder y precisamente atiende las peticiones de la clase trabajadora. Lo más importante es de que este movimiento iba a ser tan grande que forma el Partido de los Trabajadores en Brasil, un partido que luchó por varias décadas para llegar a la presidencia hasta que lo logra, creo que fue en el 2003 al 2010. Fue el primer periodo que ellos gobiernan como clase trabajadora. Lula da Silva fue fue un líder a nivel internacional muy reconocido y palabras bien valiosas que él deja para la historia. Y ustedes saben que actualmente también volvió a ganar las elecciones y actualmente es el presidente de Brasil, pero dejó unas palabras para la historia, como una interrogante. Y es la pregunta que se hacía: ¿por qué África y América Latina no es considerada para integrar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? O sea, él decía, bueno, señores, ustedes son los países ricos, pero África y nosotros los brasileños somos países emergentes, somos países que vamos hacia un desarrollo que nos va a hacer una potencia también a nivel mundial. Entonces es necesario que también nos tomen en cuenta para integrar este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Quién nos apoya con su lectura para que nos quede grabado? Por favor. Licenciado, con una consulta, disculpe, aparte de la lectura. Fíjese que según en derechos humanos vimos que cuando hay reunión de las Naciones Unidas, el primer presidente en hablar es el de Brasil. ¿Tiene relación esto en el tema o es distinto? Perdón, ¿me decías? Cuando hay organización de las Naciones Unidas, el primer presidente en hablar es el de Brasil. ¿Por qué motivo o por qué circunstancias es el que le da la palabra? Pero dame todo el contexto. Decime, lo platicamos si quieres al final mejor, porque no te escuché muy bien. Va, perfecto, ¿sabes? Va. Entonces, ¿alguien que me lo pueda leer?
Dime. Brasil, Lula y los metalúrgicos, década de 1970. En la década de los 70, los obreros industriales de Brasil, la mayor economía de América Latina, realizaron una serie de huelgas para reclamar aumentos salariales. Fue la primera vez que los trabajadores se organizaron a gran escala en el país para desafiar al gobierno militar. Los sindicatos afirmaban que el régimen había manipulado a la baja las cifras de inflación y demandaban una actualización de los sueldos. En 1979, más de 170,000 obreros metalúrgicos paralizaron el corazón industrial de Brasil, Sao Paulo, con enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes. El gobierno militar finalmente aceptó ajustar los salarios cada semestre. Las huelgas fueron protagonizadas por el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, cuyo líder era Luiz Inácio Lula da Silva. Llevaron a la creación del Partido de los Trabajadores, PT, uno de los principales partidos políticos hoy en día. Después de postularse varias veces sin éxito, Lula acabaría llegando a la presidencia de Brasil 2003-2010. Sus iniciativas, que lograron reducir la pobreza en el gigante latinoamericano, lo convirtieron en uno de los líderes más respetados a nivel mundial, pero también su lucha para lograr mayor equilibrio de poder entre los países ricos y emergentes. Debemos convencer al mundo de que no hay razón para que América Latina o África no estén representados en el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo cuando todavía era mandatario en una entrevista con el programa de BBC Hard Tack. Eso es, dejémoslo. Si se dan cuenta, pues es la importancia que tiene Lula da Silva. Solo que no quisiera quedarme con la pregunta del compañero. No sé si me puedes escribir al celular para que lo vea yo, porque no te escucho bien. En mi ciudad es al 58 65 25 15. Escríbeme, yo lo tengo acá y yo veo y te contesto. 58 65 25 15. Bueno, vamos con la última, Polonia. Polonia era un país comunista, integraba el bloque soviético. Vean qué tremendo esto. Ustedes, se supone que el país comunista, de acuerdo a las teorías que vimos anteriormente, es el poder, o sea, el Estado dirigido por el proletariado, por la clase trabajadora, sustituir a la burguesía, y ellos lo logran. Parte del bloque soviético. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que aparentemente un país dirigido por trabajadores o dirigido por el proletariado violaba dos principios básicos de la Organización Internacional del Trabajo, como eran los sindicatos libres y también el derecho a huelga. Este movimiento nace, y vean qué interesante, este movimiento nace con trabajadores de un astillero, de un puerto. ¿Y cuál era su reclamo original? El aumento de precios en los alimentos. Esa era la causa principal. El movimiento se le fue incorporando más trabajadores de otras organizaciones, y va a ser un movimiento fuertísimo. Un movimiento que provocó negociar al gobierno precisamente con el líder sindical de este movimiento, Solidaridad. Fue tan importante que fueron los cambios políticos más valiosos que sufrió Polonia. Y vamos a ver las últimas palabras que dice él como gobernante, precisamente, donde él hace ver que lo único que exigían a un país comunista es sindicatos libres y el derecho a huelga como un instrumento valioso para la clase trabajadora para buscar sus reivindicaciones de carácter económico-social. Entonces es un líder sumamente importante, y lo que precisamente él dijo al final, ¿sí? Luché contra el comunismo y hoy en Polonia prevalece la democracia.
cambió la historia del derecho del trabajo, cambió la historia del mundo, porque Polonia se separa posteriormente de todo el sistema soviético, y hoy por hoy él cree que precisamente lo que sucedió en ese entonces cambió la historia de Polonia. Veamos entonces para que nos quede grabado. ¿Quién nos puede apoyar? Yolik. Por favor. Una de las huelgas que cambió el mundo tuvo lugar en... ¿Cómo se lee eso? Polonia. Comenzó el 14 de agosto de 1980, cuando unos 17,000 trabajadores tomaron control del astillero Lenin para protestar por el aumento de los precios de los alimentos, entre otros asuntos. Su líder, Lech Walesa, logró eludir un intento de arresto por parte la policía secreta, trepó la entrada del astillero y se sumó a los obreros que habían ocupado las instalaciones. Pronto, trabajadores de una veintena de fábricas de la zona se sumaron a la huelga como un gesto de solidaridad. No puedo seguir leyendo. Ahí está. Ahorita te digo. Pues sí. Aquí está. Permítame, Eli, es que no. Más de 2 semanas después, luego de negociaciones con el gobierno comunista de Polonia, Walesa apareció ante los obreros del astillero y dio un histórico mensaje. Tenemos un sindicato independiente que se autogobierna. Tenemos el derecho a huelga. Walesa y el viceprimer ministro polaco habían firmado un acuerdo para responder a las principales demandas de los trabajadores. Fue la primera vez que un gobierno comunista puso en práctica 2 derechos consagrados en las convenciones de la Organización Internacional de Trabajo, el de organizarse libremente y el de realizar huelgas. Cumplí con mi trabajo allí, dijo recientemente Walesa en una entrevista con la BBC. Luché contra el comunismo y hoy prevalece la democracia. Imagínate, estas 4 grandes huelgas cambian la historia del derecho colectivo del trabajo, cambian la historia del mundo, políticamente también, por supuesto que la cambian. Entonces, si se dan cuenta, vimos que países capitalistas, pero también países comunistas, la presión que puede ejercer la clase trabajadora organizada es increíble. Por eso se considera que el derecho a huelga, el derecho a manifestación, es el arma más poderosa que pueda tener la clase trabajadora para solicitar o pedir y que le puedan dar esa oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, especialmente con reivindicaciones de carácter económico-social. Bueno, ya con eso terminaríamos todo lo que son los antecedentes del derecho colectivo del trabajo. Ahora pues ya nos pasamos a una segunda unidad, que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esta es una segunda unidad. Terminemos, ya olvidémonos de la historia y quedémonos ahorita ya con lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Primero quiero dejarles este pensamiento. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Yo los felicito. Ustedes hace algunos años iniciaron esta carrera. Hoy por hoy ya son estudiantes del 6º semestre. Les garantizo que acá con lo que falta, con las clínicas, con las preespecialidades, con todo lo que les falta adicional de sus cursos que deben de aprobar, el tiempo se vuelve corto, pasan muy rápido estos 2 años. ¿Sí? Quiero contarles que ayer tuve la bendición y la oportunidad de ser padrina de una abogada que se graduó precisamente, que fue en uno de los años nuestros, y pues ahorita recientemente me estaba comunicando que pues piensa por cuestiones personales, piensa viajar a Estados Unidos y estaba ella pensando ejercer su profesión allá en Estados Unidos. Lo que me llena el corazón es de que pues terminó muy bien su carrera. Yo los motivo a ustedes para que el día que cierren pues descansen el mes de diciembre, pero que en enero ya estén ustedes tratando de estudiar su privado,
pueden hacer las 2 fases un año. El siguiente año creo que es oportuno ya para una graduación. Quiero motivarlos, quiero que nada los detenga. No estar pensando en los privados. Hay quienes ya el 6º semestre se acercan con uno y vieras qué complicado. Mira, cerrar es fácil, pero los privados son complicados. No. Aquí no hay nada de complicación. Usted viva su momento, Usted viva su momento. Viva su momento. Usted viva su 6º semestre. Usted preocúpese por aprobar sus cursos del 6º semestre. Usted preocúpese de sus especialidades, de su práctica, de sus semestres que le faltan. Cuando llegue el momento, entonces no se preocupe porque es parte de su vida estudiantil aprobar los privados. Es parte de su vida, no es parte aislada. Usted vino a la facultad desde el momento que se inscribió. ¿Cuál fue su sueño? Ser abogado y notario. No tenía otro sueño. Ser abogado y notario. Y para eso vamos hoy, que nada los detenga. Y es que ya me está diciendo alguien, que dicen que los privados son difíciles, pero si para qué estamos hablando del privado, estamos en el 6º semestre. Aprobemos estos cursos, dediquemos el tiempo a estos cursos y todo, cada día tiene su afán, que ahorita no se esté afanando usted por su privado ni por su tesis, preocúpese por el 6º semestre y por los que faltan. Y por supuesto ir cumpliendo con sus clínicas, con sus especialidades, todo lo que la facultad le vaya requiriendo. Viva su momento, viva su momento. Y yo le garantizo que al final va a tener su recompensa. Entonces vamos a ver hoy lo que es un Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Previo a hablar del Ministerio de Trabajo, vean, el mundo entero, Guatemala tampoco fue la excepción, el mundo entero, antes que existiera el Ministerio de Trabajo, primero se dieron cuenta que en el inicio, ya cuando permitieron la formación de sindicatos, cuando vieron que se le dio participación también a los patronos, dijeron, señores, ya le dimos derechos a la clase trabajadora y también a los patronos. Ya hay conflictos dentro de ellos, pero no tenemos a nivel estatal instituciones que los puedan regular. Entonces necesitamos crear una administración de trabajo. Entonces comenzaron a crear instituciones que se dedicaban a velar precisamente de los problemas que se daban patrono-trabajador. Bueno, ya teníamos las instituciones, dijeron, bueno, ahora tenemos, pero ahora necesitamos unas normas, necesitamos legislar, necesitamos de que regular cuáles van a ser sus derechos, sus obligaciones, sus sanciones, y entonces ese es el derecho administrativo del trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como todo es evolutivo, teníamos una buena ley, pero teníamos instituciones que, incluyendo Guatemala, tenía separado lo que era el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Inspección General de Trabajo. Todavía hay países que las inspecciones las tienen separadas de un ministerio o una secretaría. Entonces dijeron, señores, ya tenemos la ley, ahora volvamos a organizar las instituciones para que el Estado intervenga directamente con lo que es para arreglar las relaciones patrono-trabajador y para resolver sus conflictos que se presentan. Esa es la organización administrativa del trabajo. Entonces vamos a comenzar viendo los antecedentes. Los antecedentes los vamos a ver desde la administración del trabajo, la necesidad de crear entidades y posteriormente crear una normativa. Entonces nos vamos a encontrar con la administración del trabajo. La administración del trabajo lo vamos a ver desde su origen, desarrollo, concepto y caracteres. Su origen y desarrollo. Vamos a ver 4 etapas importantes que se dieron, pero veamos su origen. ¿Dónde nace? Europa y Estados Unidos. Europa considera el trabajo como una cuestión social. Dice, los problemas que se están dando entre patronos y trabajadores son cuestiones de tipo social. Estados Unidos dice, no señores, los problemas que se dan entre patrono y trabajador nosotros los consideramos un problema laboral. Entonces ya tanto Europa como Estados Unidos dijeron, ya tenemos los problemas, pero no tenemos quien nos lo resuelva. Entonces viene Estados Unidos y crea por primera vez lo que es precisamente la Oficina de Trabajo, 1884. Y posteriormente el Departamento Federal de Trabajo. Europa, que lo considera una cuestión social, en Francia se inicia la Oficina del Trabajo en 1891, la que posteriormente en 1902 se transforma en lo que es la Dirección de Trabajo. Dice, bueno, estas se encargaron de regular precisamente y buscar la intervención del Estado.
ese equilibrio de intereses entre patronos y trabajadores y sobre todo buscar la paz social. La primera etapa que se dio de la administración del trabajo. Producto de la terminación de la Primera Guerra Mundial, habían conflictos. Perdón, esta es la primera. La primera, lo que estamos hablando es decir, la segunda. Se termina la Primera Guerra Mundial y bueno, señores, había que buscar la paz. Entonces dijeron algunos países, busquemos la paz con la justicia social. ¿Y qué vamos a hacer con la justicia social? Exactamente regular los problemas entre patrón y trabajador para que no se nos presente otro conflicto. Entonces se reúnen en París y posteriormente en Versalles. En Versalles ya nace el famoso Tratado de Versalles, que en el Tratado de Versalles ya está plasmado la creación de un organismo internacional y nace la Organización Internacional del Trabajo, 1919, que por cierto, el Tratado de Versalles también tiene 1919. Lo interesante es que esa segunda etapa ya nace una entidad de carácter internacional que precisamente a sus Estados miembros le va a indicar cómo debe hacerse la administración del trabajo. La OIT, solo déjenme ver, ¿alguien quiere ingresar? No. Sí. Bueno, la OIT, ya en la segunda etapa que nace la OIT tiene tres grandes, ustedes saben que tiene, bueno, primero, vean, pues en 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo. La primera conferencia se da en Washington, Estados Unidos. Vean qué interesante. En su primera conferencia internacional, la primera conferencia internacional del trabajo, nacen 6 convenios internacionales del trabajo que precisamente fueron ratificados por esos países. ¿Qué contenían esos 6 convenios que debían de respetarse los miembros de la OIT, países miembros de la OIT? Se referían a horas de trabajo en la industria, al desempleo, protección a la maternidad, trabajo nocturno de mujeres, edad mínima en el trabajo nocturno de los menores de la industria. A eso se referían concretamente estos 6 convenios que fueron ratificados por Guatemala. Que fueron ratificados por los países miembros, ¿sí? Los que originalmente, con los que nace la OIT, en su primera conferencia. Bueno, 3 instituciones que tienen la OIT que son determinantes precisamente para ejercer ese tipo de coordinación con los países miembros en el mundo. La Conferencia Internacional del Trabajo, más conocida y denominada como el Parlamento Internacional del Trabajo, obligada a su reunión una vez al año. El Consejo de Administración, ese es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo. Y por último, la Oficina Nacional del Trabajo, que es una secretaría permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Eso pues no lo vamos, ya lo vimos en el administrativo individual, ya lo tenemos bien claro. Esa es la segunda etapa. Viene una tercera etapa. Seguimos hablando de la administración del trabajo. Y en la tercera etapa dicen, señores, ya tenemos las instituciones, pero no tenemos normas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el derecho administrativo del trabajo. Y es donde se hace el reconocimiento que el Estado le compete el control jurídico-administrativo de las relaciones patrono-trabajadores. Y la última etapa. Termina la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, siguen habiendo problemas y siguen buscándose la paz y la justicia social. Entonces ya los Estados miembros aquí hablaron de la previsión social, ya hablaron de los mercados de empleo, de condiciones de trabajo. Esa fue precisamente la cuarta etapa después de la Segunda Guerra Mundial. Vean qué interesante, la Primera y Segunda Guerra Mundial tienen mucha incidencia precisamente en la Organización Internacional del Trabajo. Ya terminamos esas etapas, ahora veamos algunos conceptos. Y para eso les voy a pedir que me apoyen. Vamos a ver qué dice Santiago Barajas y vamos a ver qué dice la OIT a través de un convenio y una recomendación. ¿Quién nos apoya aquí con este concepto de Santiago Barajas? Yo le... Por favor. Santiago Barajas, la administración del trabajo. Más que una ordenación jurídica, es un sistema de aparato funcional de los órganos de la administración
de los poderes públicos, responsables o encargados de regular las relaciones laborales en el ámbito de la estructura institucional destinada. Por una parte, a lograr la participación de patronos y trabajadores o de sus organizaciones profesionales en la solución de problemas y conflictos que puedan alterar la conducta social. Por la otra, a la coordinación y consulta que corresponde al Estado proporcional en materia de trabajo, como parte de la garantía consignada en las constituciones modernas en beneficio de un importante sector de población, la clase trabajadora. Veamos qué dicen estos dos convenios. Veremos el A y el B. Un convenio y una recomendación. La expresión administración del trabajo designa las actividades de la administración pública en materia de política nacional del trabajo. La expresión sistema de administración del trabajo comprende todos los órganos de la administración pública, ya sean departamentos de los ministerios u organismos públicos, con inclusión de los organismos paraestatales y regionales o locales, o cualquier otra forma de administración descentralizada, responsables o encargados de la administración del trabajo, así como toda estructura institucional para la coordinación de las actividades de dichos órganos y para la consulta y participación de los empleadores y de los trabajadores y de sus organizaciones. Bueno, seguimos hablando de la administración del trabajo. Esta administración del trabajo tiene 5 caracteres. ¿Oye? O sea, ¿por qué mediarse la administración del trabajo? Tiene un carácter contingente, tiene un carácter progresista, tiene uno reglamentario, tiene uno privado y tiene uno concreto. Esto pues no le vamos a dar lectura para que ustedes en la comunidad de su casa le pueden ver cuando enviamos los documentos. Con eso prácticamente terminaríamos lo que es como antecedente la administración del trabajo. Ahora nos toca ver el derecho administrativo del trabajo para llegar después a los ministerios de trabajo y previsión social. ¿Cuál es el problema que se da con el derecho administrativo del trabajo? No el problema, sino que lo vamos a ver 3 definiciones y las fuentes, de dónde nace el derecho administrativo del trabajo, cuáles son sus fuentes. Pero hagamos 3 definiciones que nos dan algunos tratadistas, por favor. Miremos ahora derecho administrativo del trabajo. Ya terminamos la administración del trabajo. Ahora pasamos al derecho administrativo del trabajo. La necesidad de crear normas para que funcionen aquellas entidades e instituciones que creamos en la administración del trabajo. Veamos estas definiciones, si alguien me apoya, por favor. Según Guillermo Cabanelas, una parte del conjunto de facultades otorgadas a los órganos de la administración con potestad y deber de hacer frente a las necesidades públicas, así como todas aquellas acciones que satisfagan intereses sociales, con facultades adicionales de intervención de la propia autoridad en las relaciones que pertenezcan al orden laboral. Continuamos. ¿Continúo? Sí, por favor. Según Ernesto Krotoschin, el derecho administrativo del trabajo constituye el conjunto de deberes no solo de orden público, sino de derechos públicos que tiene el Estado para imponer tanto a los empleadores como a los trabajadores, deberes y obligaciones esencialmente sociales cuyo cumplimiento es exigido por el interés de la sociedad. Según Llanera, el derecho administrativo del trabajo es la parte de la legislación social que propugna por la organización económica, jurídica del trabajo humano subordinado. Hasta ahí logro leer, licenciado. Tiene razón. Pues sí. ¿Podemos terminar esa definición, compañera? Solo llegué hasta donde dice subordinado, de ahí aparece dejar de compartir el cuadrito ese, licenciado. Pues, ¿qué pasaría? Bueno, la cual regula el poder disciplinario que debe reconocerse al empleador como el instrumental de la administración pública. Esas son 3 definiciones que encontramos de derecho administrativo del trabajo. Ahora miremos sus fuentes.
¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo del trabajo? Pueden ser fuentes jurídicas, principios y normas de carácter obligatorio para patronos, trabajadores y autoridades. Pueden ser fuentes espontáneas, surgidas de la relación diaria de trabajo. Puede ser la costumbre a través de usos locales y la jurisprudencia a través de las ejecutorias. Ustedes saben que en Guatemala quien crea jurisprudencia en materia laboral es precisamente la Corte de Constitucionalidad. Entonces ya vimos la administración del trabajo, ya vimos el derecho administrativo del trabajo. Bueno, ahora, hoy sí necesitamos los ministerios de Trabajo y Previsión Social. Regresemos y sentémonos en Guatemala. Mario López Larrada, en 1925, él indica en su libro que precisamente en ese año se crea el Departamento Nacional del Trabajo, que tenía funciones de inspectoría y composición de conflictos individuales y colectivos. Que por cierto ya hemos hablado que también cuando lean el libro van a encontrar ustedes los jueces de la agricultura que se encargaban de los asuntos de trabajo, pero no se olviden que tanto en la parte jurisdiccional como en la parte administrativa, con este decreto, con esta oficina, defendían intereses de la oligarquía del café, no intereses de la clase trabajadora. La historia, ¿cómo nace el Ministerio de Trabajo y Previsión actualmente? 1944. La Junta Revolucionaria de Gobierno, en su ley orgánica del Poder Ejecutivo, indica: señores, necesitamos regularlo y lo vamos a hacer a través de secretarías. Entonces, en esta ley orgánica del Poder Ejecutivo del 44, dicen ellos, nace la Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social. Eso nace, este es el antecedente histórico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 1944. ¿Qué decía esta ley orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 16? Establece que las secretarías, entre las que se cuenta la de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, tendrá las atribuciones siguientes: los negocios relativos al buen gobierno, al orden público y los cultos, el estudio, dirección y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y a la previsión social, al desarrollo, mejoramiento y aplicación de leyes referentes a estas materias y fundamentalmente las que tengan por objeto fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Bueno, 1944. Ya en 1945 ya existe un Congreso y este Congreso, en la ley del organismo ejecutivo, dice que nacen 9 ministerios y dentro de esos ministerios estaba el Ministerio de Economía y Trabajo. ¿Y qué dice? Este Ministerio de Economía y Trabajo, además de las funciones económicas propias de dicho Ministerio de Economía, también quedó encargado de todos los asuntos administrativos de trabajo. Seguimos hablando que fue un decreto el 93 del Congreso de la República y era un decreto que contenía la ley del organismo ejecutivo. Sin embargo, ya posteriormente, en 1947, nace el primer Código de Trabajo, decreto 330, que nace, es el que da vida al Código de Trabajo. Ustedes saben que eso fue en 1947 y ya este decreto en su artículo 274 estableció el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ya lo definió como Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Tiene a su cargo la dirección, estudio, despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y la previsión social. Ese fue su momento donde nace el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero como ustedes saben que se está hablando un poco de gobiernos de carácter progresista, sin embargo, la caída de todo este sistema ya obliga nuevamente a tener gobiernos de carácter militar. Y por supuesto, en 1956, que ya estamos hablando de gobiernos militares, le modifican el nombre. Dicen, no señores, no se va a denominar Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se va a llamar Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Y precisamente
dice que así lo tuvieron y lo nombraron ministros hasta el año 1961, que precisamente nace el actual Código de Trabajo, ¿sí? Y el actual Código de Trabajo, que es el decreto 1441, que es un gobierno también militar, 1961, ya le denomina nuevamente Ministerio de Trabajo y Previsión Social hasta la presente fecha. Esa es la historia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que actualmente conocemos. ¿Cuál es la base legal de este ministerio? A este ministerio tiene un acuerdo gubernativo, el 215-2012, que es el reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En su artículo número 1 tiene su naturaleza y su definición. En el artículo 274 del Código de Trabajo establece que todos los asuntos relativos precisamente a la previsión social, al trabajo y previsión social, le corresponden al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y en cuanto a la previsión social, lo debe coordinar con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno, ya con eso tenemos la base legal. Ahora nos interesa a nosotros, estamos hablando del Ministerio de Trabajo, la organización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vamos a ver su estructura administrativa, vamos a ver su organigrama, vamos a ver los ministerios, las funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y sus atribuciones. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Bueno. Entonces vamos a ver su estructura administrativa. Vean qué interesante. La estructura administrativa del Ministerio de Trabajo no es los viceministerios, no señor. Lo define a través de funciones y son 4 funciones. De acuerdo al artículo 4 del Acuerdo Gubernativo número 215-2012, dice que las funciones del ministerio se estructuran así: funciones sustantivas, funciones administrativas, funciones de apoyo técnico y funciones de control interno y coordinación. Para efectos de este curso, que es Derecho Colectivo del Trabajo, nos interesan las funciones todas, pero concretamente en las funciones sustantivas encontramos la riqueza de este curso. Vamos a ver la Dirección Superior, o sea, el despacho del señor ministro, la Inspección General de Trabajo, la Dirección General de Trabajo, Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, importantísima esa dirección, la Dirección General de Previsión Social, la Dirección General de Empleo y la Oficina Nacional de la Mujer. Dentro de sus funciones administrativas nos interesan concretamente 2 direcciones, que es la Dirección de Recreación de los Trabajadores del Estado y la Dirección de Estadística Laboral. En la de apoyo técnico nos interesa únicamente lo relativo al departamento, creo que es de Asuntos Internacionales de Trabajo. ¿Por qué? Porque este pertenece al despacho directamente, pero tiene que ver con los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, o bien tratar las denuncias internacionales que se presentan en contra de Guatemala. Y en cuanto a las funciones de control interno y coordinación, pues es el manejo del presupuesto y, por supuesto, ya la estructura en sí a nivel de presupuesto que tiene el propio Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esta es la estructura, entonces. La estructura la tiene a través de 4 funciones específicas. Ahora vemos el organigrama. El organigrama, pues lo van a tener ustedes que ver si lo logran ampliar ahí, porque es un material que se puede enviar. Y ustedes pues van a observar cómo está integrado, ¿sí? Qué dependencias tiene el ministerio y qué dependencias tiene cada una de las direcciones. ¿Sí? Perdón, de los viceministerios. Cada viceministerio qué direcciones tiene y las direcciones qué dependencias tiene. ¿Sí? Ahí está el organigrama. Ahora vamos a analizar lo que son los viceministerios, ¿sí? Tiene 3 viceministerios: el de Administración del Trabajo, el de Previsión Social y Empleo y el administrativo y financiero. ¿Cómo es que, qué jerarquía tienen estos 3 viceministerios? No tienen ninguna. ¿Qué es lo que dice este acuerdo gubernativo? ¿Qué es lo que es el que prácticamente regula la parte orgánica interna del ministerio? Dice que cuando en la ausencia temporal del señor ministro, quien asume las funciones
o a quien le corresponde en su orden es al de mayor antigüedad. O sea, estos 3 viceministerios no es que los sustituya la administración, no, es el de mayor antigüedad el que va a sustituir al señor ministro en caso de ausencia. Lo dice el artículo número 9 de este acuerdo gubernativo. Ahora sí vamos a ver funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Aquí sí le voy a pedir nuevamente su apoyo para no estar hablando solo yo, ¿sí? Alguien que nos apoye a leer las primeras 5 funciones generales que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este es el ministerio como una entidad, no el señor ministro, no los señores viceministros, no, es el ministerio como tal. Veamos las primeras 5. ¿Quién nos apoya, por favor? Por favor. ¿Quién nos apoya? Yo le... Por favor. Número 1. Formular la política laboral, salarial, de higiene y seguridad en el trabajo del país y, en general, la política de trabajo decente. 2. Diseñar, promover y desarrollar las políticas de diálogo social, tanto tripartito como bipartito y multisectorial, promoviendo el tripartismo como metodología de participación estratégica para la discusión, análisis y propuesta de los diferentes temas del trabajo y la previsión social. 3. Estudiar, analizar, discutir y, si fuera el caso, recomendar la ratificación de los convenios internacionales del trabajo. 4. Representar en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con la ley, al Estado de la República de Guatemala ante los organismos internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en los procesos de negociación de convenios internacionales en materia de trabajo. 5. Administrar sistemas de información actualizada sobre migración, oferta y demanda en el mercado laboral. ¿Hasta ahí? ¿Quién nos apoya con nosotros? Con nosotros 6. ¿Quién nos apoya? Por favor. Diseñar mecanismos que faciliten la movilidad e inserción de la fuerza laboral en el mercado de trabajo. 7. Velar por el cumplimiento de la legislación laboral con relación a la mujer, adolescentes, pueblos indígenas, personas con discapacidad y grupos vulnerables de trabajadores. 8. Promover la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. 9. Diseñar políticas de capacitación técnica y formación profesional de los trabajadores y de aquellos que deseen formar parte de la fuerza laboral del país. La ejecución de los programas de capacitación será competencia de las entidades privadas y estatales correspondientes. 10. Formular y velar por la ejecución de la política de previsión social, propiciando el mejoramiento de los sistemas de previsión social. 11. Armonizar y conciliar las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores, prevenir los conflictos laborales e intervenir de conformidad a la ley en la solución extrajudicial de estos, propiciar el diálogo social y la conciliación como mecanismos de solución de conflictos laborales, todo ello de conformidad con la legislación vigente. Y 12, ya no lo logro divisar, licenciado. Bueno, 12 de la en general. 12 dice, otras que sean asignadas por la Presidencia de la República, Pero si únicamente. Aquí hay datos bien importantes e interesantes, pero vean, me interesa el 8. Erradicar las peores formas de trabajo infantil. Por eso, se recuerdan que tenemos algunos artículos que para mí deben ya ser expulsados del ordenamiento jurídico, creo que es el 150, o por ahí estamos, donde se indica que todavía los menores de edad, ahí el código dice menores de 14 años, sabemos que ahora son 15 años, y eso ya lo hemos visto bien claro, bien preciso, pero por favor, si usted contrata a menores de edad de 15 años y todavía las condiciones no son adecuadas, bueno, primero no se puede contratar, ¿sí?
Usted para contratar en Guatemala necesita trabajadores de 15 años o más. Menos de 15 años, le aplican el contenido del artículo 156 bis del Código Penal. Comete delito y si lo lee, la sanción, no solo la pena, sino la sanción económica es sumamente elevada. Delicadísimo estar contratando menores de 15 años, muy delicado. Y por favor, no se equivoque los que estuvieron con nosotros. Artículo 30 y 31 del Código de Trabajo es claro. En vez de 14 agréguele 15 y ahí dice que el menor de edad, pero de 15 años o más, tiene derecho a firmar su contrato de trabajo, tiene derecho a percibir su salario, no necesita representante legal, no necesita autorización de ninguna entidad del Ministerio de Trabajo, como antes. Uno si era menor, pues necesita permiso del Ministerio de Trabajo para laborar. No, señor. Ahora la ley, si usted lee el 30 y el 31, ya no es requisito. Ahora basta con tener 15 años o más para contratar, percibir y firmar cualquier clase de documento, incluyendo nuestro contrato de trabajo. ¿Sí? Por eso yo les decía, el contenido de este artículo donde dice que los menores el código es de 14, pero de 15 años, que todavía si se demuestra la extrema pobreza, si se garantiza su escolaridad, el ministerio puede autorizar, eso ya quedó como letra muerta. No se permite en Guatemala. Bueno, todos vamos a ver las atribuciones de vamos a ver ahorita las atribuciones. Estas fueron las generales del ministerio. Hoy vamos a ver qué atribuciones tiene el señor ministro y cada uno de estos viceministros. Que por cierto, se dan cuenta, ustedes dicen que interesante, pero no se olvide que el siguiente tema es la estructura, y en la estructura nosotros vamos a ver precisamente qué dependencias pertenecen a cada uno de estos viceministerios, que son los que tienen a su cargo ya lo específico. Lo general lo tienen estos 3 viceministerios y el despacho superior. El despacho superior, estamos hablando del señor ministro, ¿sí? Entonces, el señor ministro es la autoridad superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Dice que a él le va a corresponder cumplir y desarrollar las funciones que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, la ley del organismo judicial, Código de Trabajo y demás disposiciones legales. A él le corresponde como tal, al despacho del señor ministro. Eso está contenido en la base legal, artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 215-2012. Siempre dentro de las atribuciones del señor ministro vamos a encontrar las siguientes con la base legal del artículo 8 del Acuerdo Gubernativo número 215-2012. ¿Cuáles encontramos? Dirigir el desarrollo y cumplimiento de sus funciones generales asignadas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y ejercer jurisdicción. Representar al Estado de la República de Guatemala ante los organismos internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en procesos de negociación con convenios internacionales en materia de trabajo. Estamos hablando actualmente del ministro de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Resolver los recursos de revocatoria y reposición que se interpongan. Esto ya lo vimos nosotros en el individual, en el sustantivo. ¿A quién le corresponde resolver los recursos de revocatoria? Representar al ministerio en la junta directiva. Me gustaría que leyeran por ahí qué dice el INTECAP, la junta directiva del INTECAP y también la del IRTA. Y todavía si alguien me hace favor ahí de poder ver y ahí nos platica en qué junta directiva tiene la obligación de estar el señor ministro de Trabajo y Previsión Social. Ahora, ya con esas, son las generales, por supuesto hay otras que tiene, pero me interesan las más generales a mí. Vayamos hoy al primer viceministerio. Este viceministerio sí tiene, es el que más funciones tiene. El viceministerio de Administración del Trabajo. Ya nos dimos cuenta que aquí está la inspección, la dirección, la de fomento a la legalidad, el del empleo, de previsión social. Aquí están todas las direcciones importantísimas. Entonces vamos a notar cuáles son sus funciones, ¿sí?
Voy a pedirle favor si Charlie me dé las primeras 5. ¿Puedo continuar, licenciado? Por favor. Solo que ya la deslizó mucho, tiene que bajar. Solo diviso ahí está. Atribuciones del viceministro de Administración de Trabajo. Velar por el cumplimiento de tratados internacionales, leyes y reglamentos de trabajo y de previsión social, siempre y cuando no sean competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, salvo las excepciones que la ley establece. 2. Realizar todas las diligencias tendentes al efectivo cumplimiento de las sentencias y resoluciones que emitan los tribunales de trabajo y previsión social en aquellos procesos en los que figure como parte la Inspección General de Trabajo. 3. Evacuar su calidad de asesoría técnica del Ministerio todas las consultas que le formulen las dependencias del Ministerio, así como de los empleadores o trabajadores sobre la forma en que debe ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia y publicarlas según lo establece el Código de Trabajo. Espérate un ratito, espérate en esta número 3. Vean, pues, tenemos la base legal. La estamos anotando al principio, ¿sí? Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo número 215-2012. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué le digo que tenemos la base? Vea qué interesante el número 3. Muchas veces tenemos tantas dudas nosotros como trabajadores, como patronos, que uno dice, ¿qué hago? Entonces muchas veces andamos, por supuesto, tenemos derecho a alguna asesoría, pero tal vez hay circunstancias que no nos quedan claras. Vean lo que dice esto, en el número 3. Tiene la obligación esta de prestarnos asesoría técnica y resolvernos, escuchen, todas las consultas que se formulen. No solo las dependencias del ministerio, no, también los trabajadores y los patronos tenemos derecho a pedir que nos puedan informar sobre determinado tema en materia de derecho del trabajo. Por favor, hoy ese número 3 que quiero que no se les olvide, porque es un derecho que tenemos que casi nunca lo hacemos valer. Continuamos con el 4. 4. Calcular las prestaciones laborales de aquellos trabajadores que hayan finalizado su relación laboral, utilizando para el efecto los mecanismos pertinentes de conformidad con la ley. 5. Mantener un registro de las acciones de trabajo y enfermedades profesionales reportadas por patronos o trabajadores identificados en el proceso de inspección, compartiendo dicha información con la Dirección General de Previsión Social, entes especializados o afines. 6. El cálculo de prestaciones laborales. Vean, pues, claro, yo pienso que siempre estamos con la idea que quisiéramos que nos enseñaran a hacer el cálculo de prestaciones. Bueno, los que trabajan en recursos humanos o los que son auditores o contadores se les hace más fácil. Pero nosotros tenemos una herramienta bien especial. La propia página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tenemos ahí un apartado que dice prestaciones laborales. Usted tiene que ingresar determinados datos y en menos de 5 minutos usted tiene la información cuánto le corresponde de prestaciones laborales y también de indemnización. Y si les hubiera ventajas económicas, salarios pendientes de pago y tiempo extraordinario. Imagínense qué instrumento, qué arma nos está dando ahora el propio ministerio, de que basta con ingresar para nosotros ver qué derecho tenemos sobre el monto de nuestras prestaciones de conformidad con la ley. Solo voy a hacer mención del número 6. Vean, Guatemala es miembro de la Organización Internacional del Trabajo, ratificó el convenio número 81, que es el relativo a la inspección de trabajo. Por lo tanto, se comprometió, y la base legal es artículo 20 y 21 de ese convenio. Guatemala tiene la obligación, dentro de los 2 primeros meses de cada año, de enviar un informe a la Organización Internacional del Trabajo, donde indique todas las actividades que ejecutó la Inspección General de Trabajo. Ese informe también incorpora a la memoria de labores que tiene anualmente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero este es el cumplimiento. Todos los años ustedes
se meten a la página del ministerio, a veces publican qué fue lo que le enviaron a la Organización Internacional del Trabajo. Y si no, usted lo puede pedir por acceso a la información. No es un dato que debe conservarse con reserva. Es un dato, un dato general que lo puede conocer el público. Entonces, eso es importante para que usted conozca qué hizo una inspección, cuántas visitas hizo, cuántas fiscalizaciones, cuántos asuntos resolvió en la vía administrativa, en cuanto a prestaciones, todo lo relativo que hace la inspección. Eso es sumamente interesante. Si quieren, por el tiempo, vamos a ver. Administrar los procesos de inscripción de personalidades y personalidad jurídica. Todo lo relativo a los sindicatos lo ve la Dirección General de Trabajo a través de este viceministerio. Por favor, solo quería hacer énfasis. Actualmente estamos hablando nosotros de un asunto ahí que se da en materia electoral y confundimos la palabra personalidad con personería. No se le olvide que la personalidad son las representaciones. La personalidad es la que se le otorga a las instituciones como tal, a los partidos políticos o bien a los sindicatos en este caso. Solo hago como referencia para no confundirnos con el tema de personalidad y personería. Luego dice llevar a cabo con cierta responsabilidad la revisión de cuentas sindicales. Es a este viceministerio que le corresponde. También le ordena que aquí es donde se envían las copias de los contratos de trabajo, que por cierto ahora saben que es electrónico, pero es este viceministerio quien tiene a cargo la recepción de todo contrato de trabajo. Es aquí donde debes enviar esa copia que establece la ley. Pero miren el 17, qué interesante. Promover a través de pasantías universitarios a nivel multidisciplinarios a trabajadores y pequeños empresarios en asistencia profesional, supervisada para la defensa y promoción de sus correspondientes derechos laborales. Esta asistencia consistirá en la ejecución de los convenios concertados con las diferentes universidades del país que proveerán pasantes de diferentes facultades o disciplinas para el planteamiento de acciones laborales y su prosecución hasta la correspondiente resolución judicial o extrajudicial. Buenísimo, si usted quiere ser pasante en materia laboral en el Ministerio de Trabajo y lo logran colocar, por ejemplo, en la Dirección de Fomento a la Legalidad, va a aprender muchísimo. Vean, esta dirección le da asistencia, asesoría a los trabajadores, tanto en el pago de prestaciones como en el pago de la indemnización, pero también aquellos juicios ordinarios de previsión social, cuando el Seguro Social se niega precisamente a prestarle al afiliado algún servicio o considera que ya no tiene derecho a ese servicio. Esta dirección del Ministerio de Trabajo que pertenece a este viceministerio, estoy hablando, es un grupo de abogados que elaboran la demanda y son asesores en esa demanda para trabajadores, tanto en lo laboral como en lo de previsión social. Aquí está. Plantear demandas ordinarias cuando procediere en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, mediante las cuales se pretenda proteger el derecho que le asiste al denunciante. ¿En qué casos? Protección relativa a la enfermedad y maternidad, subsidio en caso de accidente en el trabajo, negativa a la cobertura de los riesgos de IBS, invalidez, vejez y sobrevivencia. Veamos hoy lo del Ministerio de Previsión Social y Empleo. Ya terminamos el primero, que era el de Administración de Trabajo, que es el más complejo. Veamos este segundo, y sus atribuciones las tenemos con su base legal, que es el artículo 12 del 215-2012, que es un acuerdo gubernativo. Por favor, alguien que me apoye ahí con el 1 y el 2, lo que está subrayado. ¿Quién nos apoya? Jóvenes. Sí. Por favor. ¿Cuál es? Aquí solo tengo 20 y 21, me aparece. 1 y 2, lo que está en pantalla. Donde dice plantear demandas. Velar.
No está, puede bajarle un poquito, porque solo me aparece 2021. ¿Qué te parece? ¿Vemos ahí? No. Bueno, si querés, vamos a ver entonces. Okay. Vean, pues, este Viceministerio de Previsión Social y Empleo. El primero dice velar por la protección del trabajador en cuanto a su salud, seguridad ocupacional a través de estudios. Capacitar y recomendar a patronos y trabajadores sobre las medidas de higiene y seguridad para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Sensibilizar y socializar en los centros de educación estatal y privados los derechos laborales de la población en riesgo de vulnerabilidad. Administrar el programa del aporte económico del adulto mayor de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes. Es a este viceministerio que le corresponde. Actualizar la base de datos de plazas vacantes y de las diferentes entidades del sector privado. Esto ustedes se dan cuenta que si hay mínimo parte del ministerio está haciendo su labor con las famosas ferias de empleo. De hecho, ahora lo están haciendo inclusive por determinadas empresas de carácter privado. Yo he visto ahí en las redes que muchas veces conjuntamente lo hacen, por ejemplo, con Coca-Cola, con esta panadería San Martín. Lo he visto que lo he hecho con Dollar City y con otras entidades. Pues yo sé que esa mínima parte en la necesidad del trabajo, el desempleo en Guatemala es grandísimo, pero que sea mínima parte ya estamos avanzando en este tema. Autorizar los permisos individuales o empresariales para los extranjeros. Establecer controles de verificación para el cumplimiento de normas para trabajadores guatemaltecos en el extranjero. Recientemente ustedes hicieron unas capturas porque había unas personas que montaron una oficina para aparentemente asesorar a nuestros guatemaltecos que van a trabajar al extranjero. Hicieron capturas porque estaban haciendo eso, precisamente el Estado. Llevar el control de todas las instituciones de capacitación y técnica de formación profesional, ya sean públicas o privadas. Gestionar ante organismos internacionales. Esta sí me interesa que la leamos. No sé si alguien tiene ahí la oportunidad de ver lo que está en pantalla, 18 y 19. Silic. Por favor. Gestionar ante organismos internacionales, gobiernos y otras entidades becas para la capacitación para el empleo dirigidas a la población guatemalteca y proponer candidatos mediante una selección objetiva. ¿Puede subir la pantalla, Lic? Perdone. Ahí. Bueno, vamos a entrar. Miren, pues lo primero me interesaba a mí porque, vean, es obligación de este viceministerio buscar la capacitación, inclusive buscar y gestionar organismos internacionales o gobiernos, becas que dice que la selección debe ser objetiva para los guatemaltecos que deseen optar y el sistema le va a dar seguimiento a los becarios. La segunda, el número 19, promover e incentivar la capacitación técnica y formación profesional a través de becas, vean pues, de la población en riesgo de vulnerabilidad que no hayan tenido experiencias laborales. Vean que incentivar el otorgamiento de becas, ayudas económicas, créditos y otros programas. Esto lo tiene este ministerio. Qué bueno saberlo, porque que sea en mínima parte como lo estén haciendo, pues habría que presionar para que sea verdaderamente, como dice, que sea de forma objetiva y no selectiva. Luego dice promover programas de reinserción laboral, personas egresadas de centros de privación de libertad. Creo que aquí siguen mucho en deuda con estas personas que han cumplido condenas porque le han dado más publicidad a nuestros guatemaltecos que vienen deportados. Y por supuesto, promover el desarrollo socioeconómico, cultural y político de las mujeres. Ese es importantísimo, que es una función que tiene este viceministerio. Y por último, el viceministerio administrativo financiero, que dentro de cualquier cantidad de funciones y atribuciones que pueda tener, únicamente nos van a interesar muy pocas. Oye, por ejemplo, prestar el servicio de atención al usuario que visite el ministerio por medio de un kiosco informativo, que por cierto existe y casi nunca le dan información a uno, pero qué bueno sería de que se preocupara que quienes atiendan los kioscos verdaderamente conozcan el quehacer
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y todas sus dependencias. Diseñar y establecer un plan de carrera administrativa para el servidor público, también está dentro de sus funciones. Redactar una política en materia de recreación de los trabajadores del Estado y también dar mantenimiento y administrar los servicios instalados, servicios a instalar en los centros recreativos. Eso que si usted ve, hubieron muchos centros y actualmente creo que todavía están unos en reparación, es a este viceministerio quien le corresponde precisamente darle ese mantenimiento. Luego la ejecución de actividades culturales y deportivas y artísticas en centros recreativos y vacacionales le corresponde a este viceministerio. Coordinar y establecer avances estratégicos con instituciones estatales o privadas en lo recreativo y en lo cultural. Y lo último que nos vamos a referir es precisamente en la parte de las estadísticas. Esto dice recopilar y generar y difundir estadísticas generales relacionadas con el cumplimiento del ámbito laboral, coordinar y atender solicitudes de información estadística requeridas por organismos internacionales, analizar e interpretar la información recopilada para formular indicadores. Jóvenes, ¿alguien que me lea el 83? Muy bien, licenciado. Sería analizar e interpretar la información recopilada para formular indicadores estadísticos para fines de consulta en materia de su competencia. Bueno. El otro pues es elaborar los manuales instructivos, desarrollar los métodos modernos de formulación de estadísticas, promover los sistemas estadísticos con el Instituto Nacional de Estadística y otras entidades. Entonces, nos vamos a quedar ahí para que luego conozcamos cómo está integrado cada viceministerio, qué dependencia tiene cada viceministerio. Eso es importante saberlo, ¿eh? Y luego pues nos toca ver qué funciones hace la Inspección General de Trabajo, qué hace la Dirección General de Trabajo, qué hace precisamente cada una de las dependencias que tiene el Ministerio de Trabajo. Eso es importante conocerlo. Claro, usted dirá, mire, pero para llamar al Ministerio de Trabajo es complicado. No, de hecho, yo he llamado y les digo, se vuelve complicado. Y el asunto es de que yo no quiero que nosotros como estudiantes de Derecho desistamos de la oportunidad, o por lo menos lo que dice la ley, que tiene la obligación el Ministerio de Trabajo de proporcionarnos. Interesante que, por ejemplo, que cuando nosotros le damos consulta, deben de resolvernos las consultas que nosotros tengamos, y siendo trabajadores o siendo patronos. Lo dice y hay base legal que lo tienen que hacer. Para mí debe de hacerse la solicitud hoy. Yo mucha información la he obtenido a través de acceso a la información, pero ustedes saben cómo es las instituciones del Estado. A veces para no proporcionar dicen que es clasificada o reservada y que no pueden dar la información. No sé si tenemos alguna duda, que se nos fue nuevamente el tiempo, hombre, por más que queramos reducir. Yo prometo, decime, Byron. Muy buenas tardes, muy amable por permitirme la palabra. Me quedó un poquito de duda cuando analizamos el párrafo que usted indicaba la Dirección de Trabajo. Obviamente tiene funciones generales que conllevan prácticamente en cierta parte a la entidad privada y a la parte gubernamental, cuando es el tipo de asociaciones sindicales. Hablaba usted un poquito sobre la información que nos proporciona, el apoyo que deben de brindar. Por experiencia, yo tuve un momento, pues, quisimos hacer un sindicato y lo formamos de forma de cualidad. Lastimosamente la asesoría, obviamente también, pues el abogado que nos asesoró, pues yo creo que tenía poca experiencia en el caso y no nos pudo apoyar al 100%. Pero creo yo que como usted indicaba, entre las funciones que conlleva a esta dirección, que conlleva al viceministerio, fue muy poca. Eso en ese caso. Usted bien hablaba de la información pública. Este no es un caso solamente de este ministerio, sino de todos los ministerios. Sí. Que al final de cuentas no sirve que sea información pública, como tú bien lo indicaba, que hay información que es relevante que termina siendo clasificada. Y la misma ley de acceso a la información nos dice que no hay ninguna ley, no hay ninguna información que sea clasificada. Claro. Más que no sea penal o de carácter jurídico que conlleve
a la comprobación de un delito. Únicamente ahí caería la palabra clasificado. Claro. Entonces, como usted lo indicaba, yo creo que serán mis dos dudas. La parte general, pero con la extensión tiene un carácter general, de que sí acompaña, pero es muy limitado. Muy limitado. Que sí atiende, pero es muy limitado. Pero acordémonos también que la demanda de denuncias a nivel de trabajo privado son cada día mayores. Claro. Y que el mismo ministerio no se da alcance para atender tanta solicitud. Claro. Y eso creo que es un limitante general del ministerio, que tanto los servidores públicos como los servidores privados tenemos este problema. Esta sería mi intervención, Lick, muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias, Byron. Tenés toda la razón del mundo. Lo que yo no quiero muchas veces es que desistamos nosotros del derecho que tenemos. Y mira, por ejemplo, te digo, Byron, no, yo he hecho solicitud de Estado. De hecho, hemos tenido, yo te digo, en otras clases, siempre me he acercado al ministerio. De hecho, le he pedido al ministro, a los viceministros o a los inspectores que nos acompañen en una clase presencial. Y no creas, ahí es donde hemos logrado nosotros avanzar en muchos temas, porque, mira, pues, el hecho de ser un funcionario público, uno puede tomar dos actitudes. Yo actualmente creo que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es el ministerio que, si nosotros queremos buscar, como dice la historia, una justicia social, como lo hicieron en 1919 en la creación con las disposiciones que comenzó la OIT, cuando después de las guerras, ¿verdad?, que dijeron busquemos la paz social, busquemos la paz a través de la justicia social, Guatemala avanzaría muchísimo con que se cumplieran todas las disposiciones en materia laboral. Fíjate lo que estamos viendo acá. Yo te digo, las ferias del empleo, pues por supuesto, es innumerable la cantidad de gente y otros que ya perdimos la fe y ya ni siquiera asistimos para ver si logramos conseguir un empleo. Yo pienso que a nivel de fiscalización es imposible que con la cantidad de inspectores se pueda fiscalizar. Pero yo no quiero que desistamos, por lo menos tenemos la base legal. Fíjate que conseguimos presencial, si no yo hubiera tratado de buscar con ustedes un trabajo y un trabajo de denuncia. Ahorita, por ejemplo, te digo, hay un tema que me tiene un poco así inquieto, que es el tema exactamente del artículo 124 del Código de Trabajo, las jornadas de trabajo. Que las jornadas especiales te hacen trabajar 12 horas y te están pagando el mínimo. Yo creo que puede ser una interpretación que tenga la propia Inspección General de Trabajo, que pueda tener el Ministerio, que puedan tener órganos jurisdiccionales, pero la aplicación del indubio pro operario no puede ser. Y si no, yo te digo, qué bonito hubiera sido que nosotros, como estudiantes de Derecho, comenzáramos a plantear inconstitucionalidades a casos concretos. Porque yo te digo, la parte de los sindicatos llora sangre, llora sangre. Como, por ejemplo, muchas municipalidades aprovecharon un tiempo político para desintegrar un sindicato. Yo, los sindicatos que he tenido oportunidad de acercamiento con ellos, ¿sabes hasta qué les pido, Byron? Que tengan cuidado con la rendición de cuentas. Si te das cuenta, por ahí va la cancelación de los sindicatos. Yo les digo, tengan mucho cuidado con los fondos que reciben y la forma como los distribuyen. Te quiero decir que en este curso vamos a conocer nosotros cómo debe distribuirse en los ingresos que perciben los sindicatos. O sea, tienen limitantes. El problema es excederte lo que la ley te da, porque ese es un motivo para que inclusive te puedan disolver. Fíjate que la ley dice que ninguna solicitud de un sindicato se pueda rechazar. Solo hay una excepción. Claro que no pongas el lugar para seguir notificaciones, de lo contrario no te lo pueden rechazar. Pero yo te digo, para formar un sindicato hay que buscar primero 20 compañeros atinados. Yo te digo, nosotros hemos llevado caso con el licenciado Alan, donde imagínate que eran 20 trabajadores y comparece un trabajador indicando que él no firmó. Ese fue uno que ya no quiere pertenecer al sindicato. Y sabes que si es menos de 20, ya 19, no te permiten la formación del sindicato. Pero lo vamos a hablar en su oportunidad que tenemos los sindicatos, ¿oíste? Y me agrada, yo te digo, por favor, cuando estamos con los sindicatos, quiero que participes.
Muchas gracias, licenciado. Creo que muy interesante su explicación. Creo que este tema, pues, obviamente, lo que lo conforma este curso, vamos a ir abordando no solo esto, sino muchas cosas más. Y la verdad que le hacía la pregunta por lo que hablábamos sobre las funciones de un viceministerio, que creo que no solamente el Ministerio de Trabajo, sino muchos más no cumplen con sus funciones, pues, pero es interesante y le agradezco, Alex, que me ha podido orientar un poquito más de lo que yo ya entendía. Sí, estamos ahí. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar ahí por cuestiones de tiempo. Ustedes tienen otra clase. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Y si Dios quiere, nos vemos el día miércoles. Un fuerte abrazo. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lic. Gracias. Que tienen otra clase. Feliz noche, Lic.